Estamos observando algo notable que está ocurriendo en la región del Caribe, algo que habría parecido imposible hace apenas 10 años. Buques navales rusos han llegado a aguas venezolanas, y esto no es simplemente una visita ceremonial de rutina a un puerto, esto representa un acto deliberado de mensajería geopolítica. Esto va más allá de meros ejercicios navales o demostraciones de poder marítimo. Esto constituye una confrontación directa a 200 años de predominancia estadounidense en el hemisferio occidental, una confrontación al concepto fundamental de la doctrina Monroe misma. Desde 1823 en adelante, Washington ha considerado las Américas como su dominio exclusivo de influencia. Esa creencia de que el hemisferio occidental es territorio estadounidense ahora enfrenta oposición abierta. La presencia naval de Moscú en Venezuela representa más que solo una exhibición de capacidad militar. Esto es una reacción. Esto sirve como la respuesta de Rusia a muchos años de crecimiento hacia el este de la OTAN, a instalaciones de defensa antimisiles construidas a lo largo de sus fronteras y a lo que el Kremlin percibe como un esfuerzo incesante de contención occidental. Para Venezuela, lo que está en juego no podría ser más significativo. Posicionada sobre las mayores reservas confirmadas de petróleo del planeta, la nación se ha transformado en el punto focal para una lucha mucho más amplia, una que establecerá quién crea las directrices del orden internacional en el siglo XXI. La estrategia de Washington de penalidades económicas, marginalización diplomática y advertencias de intervención no ha logrado alcanzar el derrocamiento gubernamental que deseaba. Más bien, este enfoque ha empujado a Caracas más profundamente hacia alianzas estratégicas con Moscú, Beijing y Teherán. Este momento particular no se trata de un puñado de buques rusos amarrados cerca de la costa venezolana. Esto concierne a la desintegración de una estructura mundial completa, el debilitamiento gradual del dominio de una sola potencia y el surgimiento de un sistema con múltiples centros de poder, donde la autoridad estadounidense ya no es indiscutida. Para comprender cómo hemos llegado a esta coyuntura necesitamos seguir los orígenes de esta crisis, porque nada en la política internacional ocurre en un vacío. La presencia naval rusa en el Caribe no es un suceso independiente. Esto representa el resultado de muchos años de estrategia estadounidense, una estrategia que ha distanciado a aliados, alentado a oponentes e impulsado al mundo hacia una distribución de poder diferente e impredecible. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos alcanzó el pináculo de su influencia internacional. Se erigió como la potencia singular, triunfante en la Guerra Fría, sin rivales militares, económicos o ideológicos. Muchos dentro de Washington estaban convencidos de que la historia misma había alcanzado su conclusión, que la democracia liberal y la economía basada en el mercado habían logrado la victoria final. La pregunta en ese momento era sencilla. ¿Qué curso seguiría Estados Unidos con su supremacía sin precedentes? Durante el optimismo de los primeros años de esa década, los estrategas estadounidenses confrontaron una oportunidad trascendental. La Unión Soviética había dejado de existir. Rusia, recientemente independiente e intentando establecer su carácter, estaba extendiendo su acercamiento hacia Occidente. El mundo estaba preparado para una disposición de seguridad diferente, una construida no sobre oposición, sino sobre asociación. Poseíamos la opción de incorporar a Rusia en una estructura europea colectiva, de construir instituciones que reconocieran las circunstancias de un mundo después de la Guerra Fría. Sin embargo, no seguimos ese camino. Más bien, seleccionamos la supremacía. En lugar de ofrecer una oportunidad de asociación sincera, ampliamos la misma coalición militar que había sido establecida para restringir a la Unión Soviética. La OTAN
previamente limitada a Europa Occidental, inició su progresión hacia el este, inicialmente hacia Polonia, Hungría y la República Checa, posteriormente hacia las naciones bálticas, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Cada nueva fase de ampliación fue presentada al público como un avance de democracia y protección. Sin embargo, para Moscú, esto parecía como una estrategia de acercamiento gradual. Hubo voces de advertencia. Individuos reflexivos, conocedores y previsores recomendaron moderación. George Kennan, el diseñador del enfoque de contención de Estados Unidos durante la Guerra Fría, describió la ampliación de la OTAN como el error más crítico de la estrategia estadounidense en el periodo completo posterior a la Guerra Fría. Él comprendió algo que Washington se negó a reconocer, que Rusia, independientemente de su liderazgo, interpretaría la presencia de fuerzas de la OTAN en sus fronteras como una amenaza a su supervivencia. El punto crucial de inflexión llegó en 2008 en la reunión de la OTAN en Bucarest. En ese lugar, la alianza declaró su objetivo de que Ucrania y Georgia finalmente se unieran como miembros para Rusia. Eso constituyó una violación de límites. Ucrania no es meramente otra nación adyacente, representa el centro histórico y cultural de la sociedad rusa. La nación rusa inicial se originó en Kiev. El concepto de instalaciones de misiles de la OTAN, ubicadas meramente a unos cientos de millas de Moscú, era inaceptable para cualquier administración rusa, ya fuera de carácter liberal o nacionalista. Sin embargo, Washington continuó adelante, persuadido de que Rusia carecía de suficiente fuerza para reaccionar, era demasiado dependiente de las estructuras occidentales, demasiado limitada por su agitación interna. Teníamos la convicción de que la historia misma apoyaba nuestra posición, que nuestro enfoque al liderazgo internacional era inevitable y permanente. Esto resultó ser un error catastrófico de juicio. Lo que transcurrió subsecuentemente en Europa pronto se repetiría en las Américas. La perspectiva idéntica que motivó la expansión hacia el este de la OTAN, la convicción de que la supremacía estadounidense debe mantenerse independientemente de las consecuencias, comenzó a influir en nuestras estrategias en mayor proximidad a casa. El razonamiento fue el mismo: establecer influencia, bloquear alternativas e imponer consecuencias sobre la resistencia. Y tal como distanciamos a Rusia mediante fuerza y marginalización, implementamos el método idéntico hacia América Latina, particularmente Venezuela. Para comprender lo que se está desarrollando en el Caribe en la actualidad, debemos revisar la evolución política contemporánea de Venezuela, porque refleja en numerosos aspectos la tendencia más amplia de Estados Unidos de control y contracción. Cuando Hugo Chávez asumió autoridad en 1999, logró esto a través de procesos electorales democráticos. Su plataforma era sencilla pero transformadora, que la enorme riqueza petrolera de Venezuela debería beneficiar a la mayoría empobrecida en lugar de a la élite establecida y corporaciones internacionales que históricamente habían ganado de ella. Independientemente de la perspectiva de uno sobre el lenguaje o administración de Chávez, él encarnaba algo significativo: un desafío a la estructura económica de Washington dentro de su propio hemisferio. Desde el momento en que comenzó a redirigir los ingresos del petróleo hacia iniciativas sociales, formando conexiones con Cuba y avanzando un concepto de autonomía latinoamericana, se convirtió en un foco de oposición. Washington lo percibió no como un líder elegido democráticamente con un mandato popular, sino como un peligro para su influencia, un posible contagio que podría motivar a otros a resistir la autoridad estadounidense. En 2002, un intento de derrocamiento contra Chávez lo desplazó temporalmente del poder. Recibió apoyo
de segmentos de la élite venezolana y, como mostraron documentos posteriormente divulgados, recibió respaldo implícito de Estados Unidos. El intento de derrocamiento no tuvo éxito, pero representó un momento crucial. Desde ese punto en adelante, la conexión entre Washington y Caracas se deterioró en antagonismo abierto. Cuando Nicolás Maduro asumió de Chávez tras su fallecimiento en 2013, la presión se fortaleció. Estados Unidos promulgó rondas sucesivas de penalidades, no del tipo limitado y enfocado dirigido a individuos particulares, sino acciones exhaustivas que deshabilitaron la economía completa. Venezuela quedó desconectada de los sistemas financieros globales. Las exportaciones de petróleo, la fundación de su economía, enfrentaron bloqueos. Vastas cantidades en recursos gubernamentales fueron incautadas internacionalmente. En un breve periodo, las consecuencias fueron devastadoras. La economía de la nación se contrajo en más de 75%. Los aumentos de precios escalaron a magnitudes previamente inimaginables. Las instalaciones médicas agotaron suministros fundamentales. Las escaseces nutricionales se volvieron comunes. El sector petrolero previamente próspero se desintegró y los administradores estadounidenses defendieron esto como una campaña por la democracia. Sin embargo, la actualidad era mucho más sombría. Las penalidades fueron formuladas no para alentar transformación, sino para generar desesperación, para hacer que la economía sufriera intensamente, como lo expresó francamente el anterior consultor de Seguridad Nacional, John Bolton. Incontables miles de venezolanos perecieron como consecuencia directa del colapso económico. Incontables individuos escaparon de la nación, creando una de las emergencias de desplazamiento más sustanciales en los registros latinoamericanos. Y aún así, a pesar de toda esta adversidad, la administración de Maduro no colapsó. La estrategia no tuvo éxito. Sin embargo, en lugar de desencadenar una reconsideración, fortaleció la determinación de Washington. En actualidad, las penalidades lograron el reverso de su objetivo planificado. Forzaron a Venezuela más profundamente en las relaciones con Rusia, China e Irán, naciones que habían comprendido lo que significaba estar sujeto a presión estadounidense y reconocieron en Caracas una oportunidad estratégica. El relato de Venezuela entonces no se trata únicamente de socialismo o régimen autoritario. Esto concierne a lo que ocurre cuando una nación dominante se niega a aceptar autonomía política o económica dentro de su dominio de influencia. Mientras Washington constriñó la presión alrededor de Venezuela, Moscú percibió una oportunidad, una posibilidad de reafirmarse en la plataforma internacional y contestar la supremacía estadounidense no en Europa del Este, sino en el territorio regional propio de Estados Unidos. El razonamiento fue simultáneamente estratégico y representativo. Si la OTAN poseía la habilidad de expandirse hacia las fronteras de Rusia, entonces Rusia poseía la habilidad de proyectar su influencia en el hemisferio occidental. Y las conexiones ruso-venezolanas se intensificaron rápidamente. Lo que comenzó como colaboración petrolera pronto se transformó en una alianza estratégica exhaustiva. Corporaciones energéticas rusas invirtieron vastas sumas en la empresa petrolera gubernamental de Venezuela. Consultores técnicos y especialistas comenzaron a llegar discretamente, sucedidos por expertos militares. Moscú proveyó a Caracas con aeronaves de combate, instalaciones de defensa aérea y vehículos protegidos. Subsecuentemente, llegaron las operaciones navales. Desde 2008 en adelante, buques de guerra rusos han visitado intermitentemente los puertos venezolanos. Inicialmente, expresiones de cooperación, pero ahora
inequívocamente políticas de naturaleza. Estas no son visitas simbólicas. Estas representan pronunciamientos. Cada llegada de un buque ruso al Caribe transmite una comunicación a Washington. Si ustedes poseen la capacidad de estacionar fuerzas en nuestras fronteras, nosotros poseemos la capacidad de realizar lo mismo en las suyas. La representación es clara. Este es el método de Moscú de expresar que el periodo posterior a la Guerra Fría de libertad estadounidense de consecuencias ha concluido. Para cada instalación de misiles posicionada en Europa del Este, existe la posibilidad de un buque naval ruso frente a la costa de Sudamérica. Para cada asociación construida en la vecindad de Rusia, existe la posibilidad de una contraasociación en la región de Estados Unidos. Para Venezuela, la presencia de Rusia proporciona más que confianza militar. Esto suministra un sistema de apoyo crucial. Bajo ataque de penalidades y marginalización económica, Caracas miró hacia Moscú no meramente por armamentos, sino adicionalmente por asistencia financiera, conocimiento técnico y reconocimiento internacional. Empresas petroleras rusas asistieron en mantener producción limitada. Consultores rusos prepararon al personal venezolano y reforzaron instalaciones críticas. La alianza se transformó en una de necesidad, no alineación filosófica. De esta manera, Venezuela se ha transformado en una versión reflejada de la situación de la Guerra Fría. Excepto que en esta ocasión Estados Unidos confronta una presencia competidora en su propio hemisferio. El razonamiento idéntico de contención que previamente caracterizó la estrategia estadounidense hacia la Unión Soviética ha sido presentemente invertido. Sin embargo, la amenaza en este caso no es meramente de naturaleza militar. Esto es fundamental. Lo que se está desarrollando es un patrón geográfico diferente de oposición, un sistema de naciones que poseen una característica común. Todas han enfrentado focalización, penalidades o marginalización por Washington. Rusia, China, Irán, Venezuela. Estructuras gubernamentales variadas, sistemas filosóficos variados, pero conectadas por un encuentro colectivo de presión occidental. Su asociación se origina no de propósito colectivo, sino de necesidad, de continuación. Y cada vez que Estados Unidos incorpora otra nación a su catálogo de naciones penalizadas, ese sistema se vuelve más poderoso. Por lo tanto, cuando buques navales rusos se posicionan cerca de la costa de Venezuela, no están meramente demostrando poder, están comunicando que el mundo se ha transformado, que incluso en el hemisferio occidental Estados Unidos ya no puede operar sin repercusiones. Lo que hace las circunstancias presentes tan peligrosas es que esto no era inevitable. Nada de esto, los buques de guerra rusos, el colapso venezolano, la separación internacional creciente, necesitaba ocurrir. Esto representa el resultado acumulado de decisiones de una estrategia internacional construida sobre supremacía en lugar de negociación. Durante muchos años, Estados Unidos ha visto al mundo como un juego estratégico, convencido de que el dominio equivale a protección y que la influencia debe ser compelida en lugar de obtenida. Sin embargo, cada acción hacia la supremacía ha generado resultados inesperados, distanciando a posibles aliados y forzándolos hacia las asociaciones de nuestros oponentes. El costo al bienestar humano de este método es enorme. En Venezuela, las penalidades fueron comercializadas como un instrumento para avanzar la democracia. En actualidad, impusieron castigo sobre una nación completa. El colapso de la economía de Venezuela no fue una catástrofe espontánea. Esto fue deliberadamente creado. Una nación previamente entre las más prósperas en América Latina presenció su producción económica contraerse en más de 3/4 partes. Instalaciones médicas perdieron energía y medicación. Hogares experimentaron hambre.
Jóvenes perecieron de enfermedades curables y administradores en Washington caracterizaron esta adversidad como presión necesaria, el costo de la libertad. John Bolton, funcionando como consultor de seguridad nacional, francamente reconoció que el objetivo era hacer que la economía venezolana sufriera severamente. La declaración fue perturbadora no meramente por su insensibilidad, sino por su franqueza. Esto expuso lo que estas estrategias genuinamente representan. Operaciones de conflicto económico formuladas para destruir la determinación de una población. Y Venezuela no es una instancia singular. La tendencia se repite a través del planeta. En Irak, las penalidades durante la década de los 1990 resultaron en incontables miles de fatalidades civiles. En Libia, una intervención apoyada por Estados Unidos convirtió una nación operacional en una colapsada, presentemente ubicación para mercados abiertos de esclavitud humana. En Siria, el intento de lograr derrocamiento gubernamental extendió un conflicto civil que terminó 500,000 de vidas. En Afganistán, 2 décadas de presencia militar concluyeron con la administración talibán idéntica que intentamos remover, tras expendio de vastos recursos financieros e innumerables vidas sacrificadas. Cada ocasión, la justificación fue idéntica: democracia, derechos humanos, acción humanitaria, y cada ocasión el resultado fue desorden, adversidad e inestabilidad. Estados Unidos aún no ha abordado el fracaso ético y estratégico de esta tendencia. Nuestros líderes persisten en informarnos que estas operaciones hacen al mundo más protegido y liberado. Sin embargo, los hechos indican lo contrario. Cada intervención, cada sistema de penalidades, cada operación encubierta disminuye nuestra confiabilidad, debilita marcos legales internacionales y genera ira a través de áreas geográficas completas. El mundo ya no percibe a Estados Unidos como el protector de la democracia. Progresivamente, percibe un imperio en negación, uno que instruye a otros respecto a la libertad mientras ejercita autoridad sin limitación. Eso representa el gasto genuino de la supremacía. No solamente la adversidad que crea internacionalmente, sino el deterioro que produce internamente, la ceguera ética, la ausencia de comprensión, la falta de voluntad para reconocer límites. Una nación que no puede reconocer el daño que produce no puede gobernar eficientemente y definitivamente no puede afirmar la posición ética para establecer estructura internacional. Sí existe un elemento que caracteriza la emergencia presente. Es la inconsistencia, el contradictorio estándar obvio en cómo Estados Unidos percibe sus operaciones comparado con cómo evalúa las operaciones de otros. Sostenemos cerca de 800 instalaciones militares en más de 70 naciones. Nuestras fuerzas navales monitorean cada mar. Nuestras aeronaves conducen operaciones sobre áreas incontables millas desde nuestras propias fronteras. Asignamos más en protección que las subsecuentes 10 naciones juntas. Y durante más de 20 años hemos existido en conflicto casi continuo. Racionalizamos esto como gobernanza internacional, como la preservación de un sistema basado en directrices establecidas. Sin embargo, cuando otra autoridad, Rusia, China, Irán, demuestra influencia fuera de sus fronteras, lo describimos como acción hostil. Cuando construimos asociaciones, esto representa protección colectiva. Cuando otros lo realizan, esto representa crecimiento territorial. Cuando estacionamos fuerzas internacionalmente, esto representa estabilidad. Cuando otros lo realizan,
Esto representa instigación. Esta perspectiva ética discriminatoria no ha pasado inadvertida. Para una porción significativa del mundo, el sistema basado en directrices de Estados Unidos parece menos como una disposición de equidad y más como una estructura de poder, una donde las directrices conciernen a todos excepto Estados Unidos. Um, Referenciamos independencia cuando nos beneficia y la incumplimos cuando no lo hace. Criticamos la manipulación electoral internacionalmente mientras proporcionamos recursos a organizaciones de oposición nosotros mismos. Condenamos la supresión gubernamental en naciones competidoras mientras suministramos armas y financiamiento a sistemas autoritarios que avanzan nuestros objetivos desde América Latina hasta el Medio Oriente. Las personas retienen memorias de los derrocamientos que apoyamos en Guatemala, Chile y Argentina. Retienen memorias de los grupos de ejecución preparados en iniciativas estadounidenses. Retienen memorias de cómo respaldamos liderazgos autoritarios provistos que se opusieran al comunismo y cómo destruimos administraciones elegidas democráticamente si intentaban confrontar la dominancia económica o política estadounidense. Por lo tanto, cuando Washington expresa que valora la democracia en Venezuela, cantidades limitadas lo aceptan. El resto del mundo ha descubierto que el interés de Estados Unidos en la democracia es dependiente de las circunstancias, una terminología de practicidad empleada cuando corresponde con nuestros objetivos y abandonada cuando no lo hace. Esta inconsistencia produce repercusiones. Esto crea ira, sospecha y resistencia. Naciones que podrían de otra manera asociarse con nosotros progresivamente miran en direcciones diferentes, no porque favorezcan a Moscú o Beijing, sino porque ya no tienen confianza en Washington. Nuestra posición ética, previamente nuestra ventaja más significativa, ha sido desperdiciada. Y esta depleción de confiabilidad llega en un momento en que la distribución internacional de autoridad está cambiando. El periodo de dominancia de una sola potencia que sucedió a la Guerra Fría ha concluido. Nos estamos moviendo hacia una era con múltiples centros de poder, un mundo con numerosos centros de autoridad, donde Estados Unidos ya no puede determinar resultados independientemente. Sin embargo, nuestro establecimiento de estrategia internacional se niega a modificar. En lugar de reconocer esta circunstancia diferente y abordarla a través de negociación, mantenemos las creencias falsas de supremacía, reaccionando a cada confrontación con penalidades, advertencias o acción militar. Esto representa cómo los imperios se deterioran, no a través de invasión o colapso, sino a través de orgullo excesivo, a través del fracaso en percibir que el mundo se ha transformado mientras ellos han permanecido sin cambios. La presencia de buques rusos en aguas venezolanas no es simplemente una demostración representativa de resistencia. Esto representa una precaución, una reflexión presentada a la estrategia internacional estadounidense, mostrando de vuelta las repercusiones de muchos años de presión, intervención y ceguera ética. Esto nos comunica en lenguaje claro que la estructura previa se está deteriorando. La investigación es si Estados Unidos está preparado para confrontar esa actualidad. Durante duración excesiva hemos confundido supremacía con gobernanza. Hemos considerado autoridad como legitimidad y presión como influencia. Hemos operado como si el método singular para mantener estabilidad es dominarlo. Y al realizar esto, hemos generado la inestabilidad precisa que afirmamos evitar